Las elecciones legislativas de Venezuela del pasado 6 de diciembre otorgaron de nuevo al oficialismo el control de la Asamblea Nacional. La votación estuvo marcada por una masiva abstención de casi el 70%, el boicot a los principales partidos y la condena de la comunidad internacional, que más bien reafirmó su apoyo al presidente interino Juan Guaidó. Estados Unidos, por medio de su secretario de Estado Mike Pompeo, expresó que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro montó una farsa política que no cumplió con ningún estándar mínimo de credibilidad. La Asamblea era el único poder desde 2015 legítimamente controlado por la oposición. A partir del 5 de enero, Guaidó dejará de ser el presidente de la Asamblea Nacional. No obstante, los resultados de la consulta popular lo consolidan como líder legítimo del país. La democracia debe regresar a Venezuela. Derechos y libertades deben retornar a la nación, y esta vez las políticas del presidente electo Joe Biden serán determinantes para ese retorno. El pueblo ha elegido a sus nuevos diputados, a sus nuevas diputadas, y hemos tenido una tremenda y gigantesca victoria electoral. La verdad no se puede ocultar. La mayoría de Venezuela le dio la espalda a Maduro y a su fraude que empezó hace meses. Eran declaraciones del presidente en disputa Nicolás Maduro y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Y bien, para analizar el impacto de estas elecciones parlamentarias en Venezuela, el avance de la izquierda en todo el continente y qué va a encontrar Estados Unidos, el nuevo gobierno que se inicia el 20 de enero en América Latina en 2021, tenemos a el doctor Jaime Aparicio, embajador de Bolivia ante la OEA, al doctor Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de Nicaragua, ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos, y aquí en Washington, Antonio de la Cruz, analista político. Bienvenidos todos. Empiezo con usted, doctor Aguirre. ¿Qué le parecen las declaraciones de ambos, tanto de Maduro como de Guaidó? Bueno, no me sorprende el hecho que el presidente Maduro haya insistido en que fueron todo un éxito estas entrevistas, o mejor dicho, las elecciones, pero para mí lo más importante es que el que está más apegado a la realidad es Guaidó, porque lo que hemos visto en estas elecciones es que la abstención fue enorme, por lo menos un 70%, y comparado con las elecciones para la Asamblea del año 2015, donde salió electo Guaidó, la participación ciudadana fue entre un 70 y un 80%. O sea que la realidad es que desde el punto de vista de votación, de participación, estas elecciones fueron un fracaso para Maduro. Lo que pasa es que la oposición venezolana está muy dividida. Tenés a Leopoldo López ahora disperso, pues, digamos, en Madrid. Tenés a Guaidó queriendo montar una consulta popular virtual inicialmente y después con presencial. Y por otro lado tenés a Capriles, que está criticando a Guaidó. Los problemas que muchas veces encontramos en los círculos demócratas de Latinoamérica, división interna. Doctor Aparicio, su opinión. Sí, yo creo que este es un resultado y también las declaraciones que eran previsibles y anunciadas. Ya cuando se hace una elección sin un tribunal electoral independiente, con invitados para vigilar la elección, representantes de los países más desprestigiados del planeta, y cuando no hay votantes, como hemos visto, que no sabemos ni siquiera si ha llegado al 70%, entonces una elección no es seria, no es previsible. Todo el mundo democrático se ha pronunciado respecto a eso, y creo que está en una situación aún más embarazosa el presidente Maduro, pero tampoco se vislumbra, como dijo el ex canciller, a una oposición dividida que no está todavía encontrando el rumbo a seguir a partir de esta elección fraudulenta, y creo que eso es lo más preocupante. Antonio, como lo ha dicho el doctor Aguirre Sacasa y también el doctor Aparicio, 31% de la población votando en unas elecciones. ¿Tu opinión? ¿La legitimidad de ellas mismas?
No la tiene porque realmente el proceso por la que llegó a ese proceso, a las elecciones, es ilegítimo. Por lo tanto, ya ha sido condenado por los países que apoyan a Juan Guaidó, los 60 países. Entonces, ¿qué ocurre? Volvemos a tener una narrativa por parte del chavismo o del madurismo diciendo de que ellos logran alcanzar ahora el poder legislativo. Entonces, vamos a una guerra de narrativas. Delegitima los 59 países desconociendo esta elección, mientras que los que apoyan a Maduro, como son China y Rusia, y ya vimos las declaraciones del representante ruso de que le da validez. Entonces volvemos a tener en Venezuela un sector apoyado por la comunidad democrática internacional de estos 59 países y un grupo de países que siguen reconociendo a Maduro. ¿Hasta dónde sostiene esto el país para poder salir de la crisis que atraviesan los venezolanos? Es donde yo creo que tenemos que poner el foco, porque en Venezuela realmente la situación, si la vemos proyectada en el tiempo, no tiene un cambio fundamental. Antonio, sobre esta legitimidad o no de las elecciones, escuchemos lo que dijo Indira Alonso, quien es la directora principal del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Los venezolanos y venezolanas hemos escrito una nueva página en la democracia de nuestro país. Hemos demostrado una vez más que cada proceso electoral es un ejercicio de paz. Ha triunfado la paz. Doctor Aguirre Sacasa, la paz que tanto se ha hablado en Latinoamérica, en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en todos nuestros países, ha triunfado en Venezuela. Pero es curioso lo que no dijo esa señora. No comentó que las elecciones habían sido democráticas. Yo tengo aquí, Gonzalo, la Carta Democrática Interamericana que a mí me tocó firmar en Lima, Perú, el fatídico 11 de septiembre del año 2001. Estaba muy cerca de mí un representante, el canciller de Venezuela, que también la firmó. Y en la Carta Democrática se le garantiza a los pueblos de América democracia. Se comprometen todos los gobiernos que firmamos esta Carta Democrática a asegurarle la democracia a los pueblos. Y se dice en el artículo 3 que elecciones libres, justas, democráticas y periódicas son un elemento esencial de las elecciones. Y yo creo que lo que estamos viendo en Venezuela son elecciones que están siendo cuestionadas internamente y también cuestionadas internacionalmente por lo que hemos visto pues en declaraciones de muchos países que reconocen a Guaidó todavía como el presidente interino de Venezuela. Antonio, las declaraciones de la funcionaria, en tu opinión, la paz, están haciendo un llamado a la paz, fíjate, supuestamente un órgano independiente, supuestamente. Bueno, porque ellos quieren resaltar en ese momento de que ese proceso es legítimo y que el proceso obedeció a un proceso que sucedió de manera tranquila, sin alteraciones. Resulta que el venezolano no es un venezolano aguerrido de guerra, de guerrillas, de saboteo, de elecciones, sino lo que se llamó fue a la abstención. Por lo tanto, hay un proceso de paz. Lo que pasa es que este es un discurso para el exterior, ese no es un discurso para lo interior, ese es un discurso para los países que realmente los acompañan y decir que en Venezuela hay dos grandes fracciones y no es cierto. Hoy se demostró ese día de que hay una minoría que sigue estando funcionalmente con Maduro y una gran mayoría que rechaza al régimen. Por lo tanto, yo creo que lo que trata la rectora es de dar una imagen hacia el exterior de que en Venezuela el proceso fue normal. Esto es Foro de la Voz de América. Nosotros continuamos en solamente segundos. Tiene Ecuador, tiene la constituyente en Chile, los cuales tienen profundas transformaciones. Por eso no dudo que acá poco tiempo va a volver los tiempos de Chávez, de Lula, de Kirchner, de Fidel. Declaraciones del expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien estuvo precisamente en Venezuela durante las asambleas legislativas. Continúan con nosotros analizando el tema de estas elecciones parlamentarias y el avance de la izquierda en Latinoamérica, el doctor Jaime Aparicio, embajador de Bolivia ante la OEA, el doctor Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de Nicaragua, ex embajador de Nicaragua ante Estados Unidos, y
el doctor Antonio de la Cruz, analista político. Jaime, empiezo contigo. ¿Qué te parecen las declaraciones del expresidente de Bolivia? Bueno, una de las características de esta izquierda, que más que izquierda es este populismo autoritario que ha gobernado en América Latina y está hoy en algunos países como Argentina y México, es la perversión del lenguaje. Ese es un tema que los grandes totalitarismos han desarrollado a la perfección. Es decir, pervertir el lenguaje para transformarlo y crear nuevas narrativas totalmente falsas, de paz, de democracia. En este caso, el presidente Morales hay que prestarle atención, pero con mucho cuidado, porque él es una pieza de un grupo, un sindicato que se llama el Grupo, el Cartel de Puebla, constituido por muchos de estos presidentes, y lo usan constantemente para hacer este tipo de declaraciones, obviamente porque es el menos ilustrado de ellos y es capaz de decir cualquier cosa. Él está ahora a la vanguardia de estas teorías porque, claro, los enemigos son los países democráticos, Luis Almagro y todos aquellos que no están en este juego absurdo. Y digo absurdo porque los únicos organismos serios en el mundo que atestiguan si una elección es o no es real y transparente es la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. Lo hacen hace casi 50 años, tienen un gran prestigio y tienen toda la tecnología y todo el conocimiento y la experiencia para decir. Estados Unidos ya ha reaccionado a los resultados de las elecciones parlamentarias en Venezuela. Veamos lo que escribió en su cuenta de Twitter el secretario de Estado Mike Pompeo. Estados Unidos condena las fraudulentas elecciones legislativas del régimen de Maduro realizadas el 6 de diciembre. Ellas no alcanzan el mínimo nivel de credibilidad y son solo un intento para robar el futuro democrático de Venezuela. Instamos a todos los países a rechazar esta farsa electoral. Canciller Aguirre dice: fraude Estados Unidos se cometió en Venezuela. Su opinión y también su análisis sobre el avance de la izquierda en todo el continente. Su país, Nicaragua, también parte de estos países que están por el populismo, están hacia la izquierda. Bueno, empecemos tal vez muy rápidamente con las declaraciones de Pompeo. Él está a tal vez 30 o 40 días de dejar de ser secretario de Estado de los Estados Unidos, porque todos sabemos pues que ganó las elecciones el presidente electo Biden. Y lo que yo anticipo es que el gobierno de Biden le va a dar una vuelta un poco a la manera en que maneja o trata de manejar sus relaciones con Latinoamérica. La realidad es que el gobierno del señor Trump hablaba de que había una troika de tiranías en Latinoamérica, hablaba de Cuba, hablaba de Nicaragua, hablaba de Venezuela. Ya para ese entonces Bolivia y el Ecuador habían salido pues por cambios que todos conocemos. Sin embargo, esas tres tiranías están ahí todavía, ¿verdad? Lo que ellos llamaban tiranías. Entonces, ha habido una política fuerte, dura, de sanciones contra individuos en los tres países, una retórica muy dura también por parte de los Estados Unidos, pero en términos de cambio en los tres países, muy poco logrado, ¿verdad? Entonces, yo creo que la administración Biden está consciente de lo que está pasando en Latinoamérica, de lo que pasó y lo que no pasó durante los 4 años del presidente Trump. Y yo creo que ellos van a tener acceso a personas con muchísima experiencia en Latinoamérica y a otras personas que no van a ocupar cargos en el Departamento de Estado o en el Tesoro, pero que son asesores íntimos del presidente Biden. Y yo anticipo que habrá un cambio en cuanto al tono, pero no en cuanto a los objetivos norteamericanos, que van a seguir siendo prosperidad para Latinoamérica, democracia para los pueblos latinoamericanos y además seguridad como hemisferio en cuanto a temas del crimen organizado internacional, pero también en cuanto a la seguridad de los ciudadanos
en los países, sobre todo pensando ellos en los 3 países del norte de Centroamérica. Bueno, y a todo esto, ¿qué está haciendo la OEA? Vamos a ver lo que ha dicho el secretario general del organismo, Luis Almagro. La Corte Penal Internacional es la única institución legal legítima que queda con el mandato jurisdiccional de hacer justicia por los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Muy bien, Antonio, la Corte Penal, imagínate, la única con jurisdicción, ¿tu opinión? Fíjate, la Corte Penal es lo único que queda, dice el secretario Luis Almagro, porque es donde ha sido señalado por el informe de los relatores independientes de derechos humanos de la ONU que hay crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen con cargos concretos, no está ahí, y es por donde podríamos resolver la situación en Venezuela en este momento. Muy bien. Doctora Aparicio, ¿su opinión? Bueno, Luis Almagro, y mientras sea secretario general, tiene la virtud de que ha mantenido una posición inclaudicable frente a Venezuela, sin ambigüedades, y esto de la elección lo dijo antes, pero yo creo también, como dijo de la Cruz, que hay que pensar en el futuro de cómo se va a salir de este enredo. Y creo que con razón lo que dice la OEA es que se tiene que mover el caso en la Corte Penal Internacional, porque es un caso que ha sido debidamente documentado. Esto es Foro de la Voz de América. Nosotros regresamos. Sinceramente, la abstención, o sea, con toda honestidad, no favorece a la democracia. Bueno, yo quiero una Venezuela chévere, una Venezuela próspera, una Venezuela con un buen futuro. Necesitamos nosotros reencontrarnos, nosotros los venezolanos. Declaraciones de venezolanos expresando su opinión sobre el proceso electoral en Venezuela, las elecciones parlamentarias. Continúa con nosotros aquí en Foro de la Voz de América el doctor Jaime Aparicio, es embajador de Bolivia ante la OEA, el doctor Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de Nicaragua, fue embajador de su país en Estados Unidos, y don Antonio de la Cruz, el señor Antonio de la Cruz, analista político. Doctor Aguirre Sacasa, ¿hasta qué punto puede usted como ex canciller, como ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos, hasta qué punto puede un país extranjero ayudar o intervenir en un país sin que sea considerado injerencista? Bueno, cuando se trata de temas como la democracia, ¿verdad? Y cuando se trata de la existencia de un tratado internacional que ha sido firmado por todos los países del continente del hemisferio occidental, con excepción de Cuba, ¿verdad? Lo que tenés allí es la internacionalización de la democracia y del derecho de la democracia. Entonces, el estar tomando posiciones solidarias con el pueblo de cualquier país latinoamericano que tiene un problema con la democracia es algo que está totalmente previsto, digamos, en la Carta Interamericana Democrática. Es más, en su artículo 21 se estipula que teniendo 24 votos, las 2/3 partes de los votos de los países miembros de la OEA, se puede incluso suspender a un país del sistema interamericano sin que nadie esté diciendo que eso es injerencismo, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando de intervenciones militares, no estamos hablando de la política de las cañoneras de comienzo del siglo pasado. Estamos hablando de un derecho universal a la democracia y a medidas que deben y pueden tomar países para tratar de fomentar el restablecimiento de eso. Los Estados Unidos en la época de Trump recurrió muchísimo a las sanciones individuales. La Unión Europea también se ha sumado a estas sanciones. Están en juego visas, pero nadie está hablando, que yo sepa, nadie está hablando de ningún tipo de intervención militar, ni tampoco deberían de hablar de eso. Escuchemos ahora lo que ha dicho Josep Borrell, quien es el encargado de la política exterior de la Unión Europea. The European Union calls
La Unión Europea hace un llamado a las autoridades y líderes venezolanos para que prioricen los intereses del pueblo venezolano y se unan urgentemente para iniciar un proceso de transición liderado por Venezuela, y estamos listos para apoyar dicho proceso. Antonio, ¿qué te parece ese tipo de observación? Viene del canciller de la Unión Europea, ¿no? Entonces tiene un sentido, porque no solamente que tenga que ver, aunque España es determinante para la Unión Europea en la relación con Venezuela, también es el canciller de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir? Él está planteando una hoja de ruta de negociación para salir de la crisis en Venezuela. Recordemos que el régimen de Maduro nunca ha querido salir por la negociación, porque se ha usado más bien para ganar tiempo y dividir a la oposición las negociaciones. Aquí básicamente, Gonzalo, creo que tenemos que empezar a pensar fuera del square box, del cuadrante. ¿Qué quiere decir esto? Definitivamente China y Rusia van a tener que entrar en este tipo de conversaciones con Estados Unidos, con el Reino Unido, con Francia, con Alemania, porque es a través también de estos actores que influyen en Venezuela y que sostienen a Juan Guaidó, es que vamos a tener que en el 2021 buscar una solución. Y ahí tiene una ventaja la llegada de Joe Biden a la administración, porque él va a tener que recomponer las relaciones con China, como la dejó el presidente Trump, y por lo tanto él puede entrar con una hoja nueva para poder buscar una solución negociada para Venezuela. Doctor Aparicio, ¿cuál es su predicción para América Latina con una nueva administración estadounidense? ¿Cuál será esa política hacia el hemisferio? ¿Y crees que será exitosa o no? Yo soy optimista, pero también soy realista. Yo diría dos cosas. Estados Unidos tiene temas mucho más urgentes y creo que vamos a seguir siendo irrelevantes en su gran política exterior. Como Antonio decía, tiene que lidiar con China, con Rusia, con Irán, con muchos problemas que van a absorber su atención. Entonces, Latinoamérica, yo creo, va a estar delegada a algunos funcionarios que conocen la región, que tienen cierto poder en la administración, pero va a ser un enfoque, digamos, desde un segundo plano. No va a ser una prioridad de la política americana. Embajador Jaime Aparicio, ex canciller Francisco Aguirre Sacasa, el señor Antonio de la Cruz, muchísimas gracias por haber estado con Foro de la Voz de América. Nosotros nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de la noticia. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca.